Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a la Asociación ARPE la invitación a este acto. Gracias David, gracias Javier. David, cuando me llamaste para invitarnos para estar aquí, la respuesta fue inmediata. Allí estaré. Tanto a nivel personal como por el hecho de ser cargo público de Unión, Progreso y Democracia, es un honor, pero también una obligación estar aquí. UPyD siempre ha estado, está y estará al lado de las víctimas del terrorismo y de sus familias, que igualmente son víctimas de ese terrorismo. Nosotros, igual que la mayoría de los que estamos aquí, lo hemos sufrido muy de cerca con muchos compañeros y compañeras. Nos hemos situado siempre de las víctimas para que tengan nuestra solidaridad, cariño y apoyo. En los temas de terrorismo no hay puntos intermedios. O se está al lado de las víctimas o al lado de los asesinos. Esa serpiente que te mata por el simple hecho de pensar de manera distinta o defender otra forma de hacer las cosas, en definitiva, utilizar la violencia para coartar la libertad. Los terroristas amedrantan, extorsionan o asesinan desde una profunda corrupción del sentido moral. En la bajamar del terrorismo, algunos se atreven a vociferar en actos públicos que son suyos, que les pertenecen los valores de los derechos humanos y la paz. Una paradoja imperdonable. Antes les decía que compañeros y compañeras han sufrido este calvario muy de cerca. Pues si me lo permiten, voy a terminar con unas palabras de mi compañera Maite Pagazaurtundúa, hermana de Joseba, asesinado por ETA en 2003. Nos envía todo su apoyo y está encantada, así me lo ha hecho saber, que cierre esta breve intervención con unas palabras suyas. El terror deja una llaga incurable. Los cómplices, los colaboradores y los cobardes que se acomodan al crimen celebran el fin del terror como un triunfo. Sin embargo, aquellos que han sido víctimas tratarán de sobrevivir, como siempre, pero no tienen nada que celebrar. Muchas gracias.